nombre es Jennifer Yadab del Ángeles Sama, soy parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del Sistema SUAYET, que es Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, de la materia Política Exterior de México 2. A continuación realizaré la exposición acerca del Acuerdo Calles-Monroe. Para empezar, la exposición se va a centrar, como acabo de mencionar, en el análisis del Acuerdo Calles-Monroe, que ocurrió entre México y Estados Unidos a finales de la década de 1920. Este fue un acuerdo y fue un paso fundamental para la normalización de las relaciones bilaterales tras la Revolución Mexicana. Las fuentes principales de este tema incluyen principalmente un texto oficial del Senado de la República en una legislatura en específico que fue publicado en conmemoración de los 100 años de la Revolución Mexicana, así como estudios históricos de diversas figuras. Los principales temas a abordar son las implicaciones en materia petrolera, así como conflictos internos y reclamaciones internacionales del Acuerdo Calles-Monroe. Los principales actores internacionales de este acuerdo Calles-Monroe fue principalmente Estados Unidos, que fue representado por Dwight Monroe. Este buscaba resolver tensiones derivadas de la Ley Petrolera de 1925 de México, así como diversas reclamaciones y generar estabilidad en México para proteger sus intereses económicos y políticos. Otros actores internacionales importantes fueron las empresas petroleras extranjeras, que resistieron las modificaciones legales propuestas por México, que defendieron sus derechos sobre el subsuelo adquiridos antes del año de 1917. El proceso de este acuerdo de Calles-Monroe se desarrolló entre los años 1927 y 1928, marcando un punto crucial en la relación México-Estados Unidos. El contexto de la política interna en México. Para empezar, la Revolución Mexicana, que sucedió entre 1910 y 1920, dejó a México políticamente inestable, con gobiernos en constante lucha por consolidarse y definir su postura frente a diversos intereses extranjeros. Se estableció también la ley de la Constitución de 1917. En especial voy a hacer énfasis en el artículo 27, que estableció que la nación era la propietaria de los recursos del subsuelo. En 1925 se generó la Ley Petrolera, que fue vista como un intento de consolidar el control del Estado sobre sectores estratégicos. También tenemos en contexto la Guerra Cristera en los años de 1926 a 1929, que fue un conflicto interno entre el gobierno y la Iglesia Católica que fue provocado por las reformas anticlericales de Calles. México poco a poco se fue haciendo más dependiente de acuerdos internacionales para poder garantizar su estabilidad interna. También es importante en el contexto establecer que el presidente Calles buscaba estabilizar su gobierno tras años de luchas internas y desacuerdos entre las facciones revolucionarias. México necesitaba capital extranjero para poder financiar su reconstrucción económica, por lo que las diversas tensiones con empresas petroleras representaban un obstáculo. México también tenía como objetivo establecer relaciones más estables con Estados Unidos al ir creciendo como potencia económica. También el nacionalismo revolucionario generó expectativas entre las clases populares que el gobierno defendía intereses nacionales. También existía una baja producción agrícola, infraestructura dañada y dependencia de exportaciones de petróleo y diversos minerales. Y otro aspecto importante es que las facciones revolucionarias estaban alineadas con Obregón y otros líderes cuestionaban las decisiones del presidente Calles. El desarrollo o proceso de la acción de política exterior. Para empezar, en el año de 1925 se realizó la promulgación de la Ley Petrolera en México, que establecía que los mexicanos podían obtener concesiones petroleras siempre y cuando estuvieran constituidas en base de leyes mexicanas. En el año de 1927 iniciaron las negociaciones en el que Monroe visitó México y planteó una solución negociada para poder resolver los conflictos sobre la ley petrolera, que obviamente afectaba a Estados Unidos. Posteriormente, en noviembre de 1927, hubo un fallo de la Suprema Corte sobre los derechos adquiridos que establecía que a partir del 17 de noviembre de 1927 se reconocían los derechos previos de las empresas extranjeras sobre el subsuelo mexicano. En enero de 1928 se generaron reformas a la ley petrolera que promovieron el reconocimiento de derechos adquiridos, la eliminación de la temporalidad de las concesiones, el compromiso de no expropiación inmediata y la facilitación de trámites y o licencias.
Finalmente, en 1928 se llegó al acuerdo de Calles-Monroe, en donde Monroe adoptó un enfoque diplomático pragmático, enfocado en construir confianza mutua. Este acuerdo cabe destacar que no fue un tratado formal, sino una serie de entendimientos y compromisos bilaterales entre México y Estados Unidos. Los principales factores internacionales que sucedieron se pueden clasificar en dos: los factores económicos, que incluyen el interés de Estados Unidos en proteger inversiones petroleras y evitar conflictos que afectaran el comercio, y factores políticos, en el que Estados Unidos buscaba beneficiar en México como barrera contra el comunismo y otros movimientos revolucionarios. Las principales variables de esta situación fueron la Ley Petrolera de 1925, las reclamaciones internacionales, que pueden ser casos en comisiones mixtas, y el papel del embajador Dwight Morrow como mediador clave. Los resultados obtenidos fueron principalmente un acuerdo que se brindó al régimen de Calles al tener un respaldo político clave, al reducir la presión en los sectores empresariales extranjeros y el gobierno de Estados Unidos. Por ende, se fortaleció al presidente Calles como un líder pragmático y hábil negociador, que garantizaba la estabilidad nacional. También México logró reducir la incertidumbre que afectaba a las inversiones. Se logró atraer capital extranjero, aunque se tuvieron tensiones con sectores nacionales. La mediación de Monroe en estas negociaciones con la Iglesia contribuyó a reducir las tensiones. El presidente se pudo enfocar en consolidar su control sobre movimientos sociales y obreros, incluso llegando a la represión. La percepción de sumisión a Estados Unidos generó un resentimiento que más tarde influiría en políticas posteriores, así como también se generaron diversos resultados de México como actor de la sociedad internacional. Principalmente, el gobierno de México logró establecer un marco de cooperación más estable con Estados Unidos. El respaldo de Estados Unidos dejó claro su intención de evitar intervenciones directas en México. También México logró mantener su posición formal sobre la soberanía del subsuelo, así como que se posicionó como un ejemplo de negociación diplomática. Poco a poco México se consolidó como un actor más activo en diferentes organismos internacionales y generó diversos negocios bilaterales con demás países. México logró proyectar una imagen de mayor estabilidad, pero también proyectó una clara dependencia económica de Estados Unidos. Conclusiones. Este acuerdo fue una acción clave que contribuyó al desarrollo del Estado mexicano en términos de estabilidad política y económica, ya que permitió consolidar al régimen revolucionario al reducir tensiones con Estados Unidos y garantizar inversiones extranjeras. Las razones detrás de esta acción se encuentran en la necesidad urgente de estabilizar el país política y económicamente tras conflictos internos, especialmente tras la revolución. El conocimiento que se adquirió al realizar esta exposición fue el conocer más acerca de la complejidad de la política exterior mexicana durante el periodo postrevolucionario y la integración de factores internacionales así como nacionales. El principal obstáculo que enfrenté fue encontrar información concreta del acuerdo Calles-Monroe, ya que, como mencioné antes, no es un acuerdo formal. Pero logré resolver esta dificultad profundizando mi búsqueda y leyendo con detenimiento el contenido de la unidad 4. A continuación se muestra mi bibliografía de mis fuentes de información. Muchas gracias.